Les invito a abrir sus Biblias al capítulo 17 del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Juan. Les quiero suplicar un favor, hermanos y hermanas, mantenerse conmigo en la cita para que aprovechemos lo máximo del contenido de la palabra del Señor. Dije capítulo 17 del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Juan. Espero de que todos y todas estemos contentos en la presencia del Señor, aunque la hora está rica como para dormir, pero esperemos que no podamos divagar algunos estorbos que tenemos y enfocarnos en la palabra del Señor. Yo pienso de que si nosotros encontramos satisfacción en la palabra del Señor, no nos vamos a dormir. Siempre digo que cuando abordo el púlpito, no quiero adormecer a nadie. Cuando veo de que alguno está durmiendo, mejor desciendo de aquí, porque eso quiere decir de que ya no tiene importancia mi presencia en el púlpito. Así es de que, hermanos, el capítulo 17 del Evangelio según Juan, voy a disertar en el tema principales desafíos hacia el futuro. En el capítulo 17 de Juan hay un conjunto de doctrinas. No vamos a creer, hermanos, que solamente hay una doctrina. No, hay muchas doctrinas en la Biblia, muchísimas doctrinas, y las debemos estudiar y practicar. Entonces, allí el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Juan, en el capítulo 17, también tiene allí contenido la doctrina de la oración, la unidad, y lástima tan grande que también viene en contraste lo que es la división. Pero que también en este capítulo 17 está contenido lo que es el evangelismo personal. Entonces, el tema dice: grandes desafíos hacia el futuro. Cuando nuestro Señor Jesucristo habló estas palabras hace ya más de 2000 años, el Señor Jesucristo en su omnisciencia conocía y conoce el futuro, porque es omnisciente. Y no cabe duda que Él sabe el futuro de aquí en adelante. A nosotros no nos es revelado eso. Solamente a nuestro Dios, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces, a causa de la brevedad del tiempo, yo quisiera que estén conmigo, hermanos y hermanas, ya que voy a ir relacionando lo que les dije, parte del contenido de este capítulo, que es la oración, la doctrina y la unidad. Vea usted en los 26 versículos que tiene este capítulo, no aparece la palabra comunión, pero sí aparece la palabra unidad. Entonces vamos a tratar de enfocarnos, hermanos, y como ya les dije, vamos a relacionar. Yo quiero relacionar con ustedes aquí los diferentes temas que encontramos aquí. Previo a entrar de lleno en materia de meditación, hermanos, quiero decirles, y no cabe duda que ustedes lo saben, que en este capítulo 17 se relata la oración más grande del Nuevo Testamento. Es la oración más grande del Nuevo Testamento y ha sido llamado también la oración intercesora o la oración sumo sacerdotal. Y casi todo lo que está plasmado en este capítulo se cumple en este tiempo y se cumple en el futuro, según la palabra del Señor.
Tenemos entonces aquí la oración más larga del Nuevo Testamento y la hace nada menos y nada más que nuestro Señor Jesucristo. Solamente en el Evangelio de Lucas se registra 10 ocasiones en que el Señor Jesucristo oró. Hermanos y hermanas, si el Señor Jesucristo, siendo Dios, siendo poderoso, siendo omnisciente, necesitó orar, ¿cuánto más nosotros? Entonces el Señor aquí nos dejó el máximo ejemplo de la oración. Y les dije que esta oración ha sido llamado también la oración intercesora. Y es, valga la redundancia, el oficio que nuestro Señor Jesucristo está desempeñando en la presencia del Padre en el tiempo actual. Esa es una gran verdad. Esa es una parte, es una doctrina también que se encuentra en este capítulo 17. Podemos pasar aquí, hermanos y hermanas, una semana. Es cierto que yo no soy un gran orador. No soy un gran orador. Apenas estoy tocando un poco la Biblia, hermanos. Hace ya 48 años, pero apenas tocando un poco los puntos de la Biblia. No soy sabeletodo, que quede claro eso. Vamos a entrar entonces aquí en el capítulo 17 y quiero que leamos allí, hermanas. ¿Están listas? Leamos el versículo 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Esta es una de las peticiones que encontramos aquí. Y terminan las peticiones hasta el versículo 26. ¿Qué es lo que vemos en este versículo? Lo que he estudiado y lo comparto con ustedes, hermanos, en esta mañana, que lo que vemos aquí es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Según el texto dice, estas cosas oró Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. La muerte del Señor Jesucristo no fue un accidente, no fue una sorpresa. Él es el único que sabía en su omnisciencia la hora, el día y la forma en que iba a morir. Nosotros se nos ha cegado esto, hermanos. No sabemos la hora, cuándo y cómo vamos a morir. Sin embargo, el Señor sabía la hora de su muerte. La palabra hora aquí es característico de este libro de Juan, que contiene 21 capítulos. Es característico porque se encuentra varias veces esta palabra aquí. Por ejemplo, el capítulo 13, el capítulo 6, el capítulo 4, etcétera, de este libro, refiriéndose a la hora. Pero en este versículo se refiere a la hora de la muerte del Señor Jesucristo en el Calvario. Ahora, veamos en el mismo texto cómo tomó nuestro Señor Jesucristo ese tiempo de sufrimiento en la cruz. ¿Cómo dice la Biblia? Glorifica a tu Hijo. Quiere decir, hermanas, que cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz, a pesar de los grandes sufrimientos incomparables, a pesar del gran odio, a pesar de las horas de tinieblas sobre su persona, Él, el Señor Jesucristo, estaba glorificando al Padre. Esto es un ejemplo a nosotros, hermanos. Cuando estamos sufriendo por la causa de Cristo, ¿será que nosotros glorificamos al Padre? Es un ejemplo, hermanos, lo que vemos aquí, cuando el Señor
dijo, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifica a ti. Ahora, en el versículo, pasemos al versículo 2. Lo que vemos en el versículo 1 es la obra de expiación de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y si esto lo relacionamos con muchas partes del Antiguo Testamento, llegamos a la conclusión de que se trata del sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz. La primera mención del sacrificio del Señor Jesucristo se encuentra en el capítulo 3, versículo 15 del libro de Génesis. Allí sigue la línea de cristología hasta llegar hasta el capítulo 22 de Apocalipsis. De tal manera que si nosotros entramos a estudiar sistemáticamente el sacrificio de Cristo, hermanos y hermanas, nos vamos a ir de este mundo y jamás vamos a terminar. Jamás vamos a comprender lo que el Señor hizo por nosotros allá en la cruz. Muy bien, pasemos a ver ahora el versículo 2. Versículo 2. Dice así: como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Fíjense, hermanos, a causa de la brevedad de mi tiempo de estar aquí, en este capítulo se encuentra, los voy a mencionar, se encuentra 7 veces que nosotros hemos sido entregados a Cristo. Vamos al versículo 2, versículo 6 se encuentra 2 veces, versículo 9 una vez, versículo 11 y versículo 23. Nos habla de que nosotros hemos sido entregados a Cristo. Entonces, hermanos y hermanas, hasta esta altura, ¿por qué enseñar que la salvación se pierde? Si no es asunto de nosotros. Mire que nosotros hemos sido entregados al Señor Jesucristo. Voy a leer el versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, fíjese bien, tuyos eran, el versículo 6. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. En los versículos que le mencioné se encuentra la palabra tuyos eran o me los diste. Quiere decir, según la Biblia, que nosotros pertenecemos, somos propiedad del Señor. Somos propiedad de Él y la salvación jamás se pierde. Yo no me estoy refiriendo a aquel que un día levantó la mano y después se encuentra en la calle borracho. Yo no me estoy refiriendo a esto, ni tampoco la palabra del Señor se refiere a eso, sino se refiere a un verdadero creyente, a un creyente genuino, porque, hermanos, estamos aquí en este mundo y por lo tanto somos propensos para ofender al Señor. No estamos en el cielo todavía. Somos propensos para ofender al Señor, pero tenemos también de parte del Señor el privilegio de confesar nuestros pecados. Si quieren, lees el capítulo 2 de 1 de Juan, versículo 1 y 2, que dice allí, es el oficio sacerdotal que nuestro Señor Jesucristo está desempeñando allá en la cruz. Entonces, esto es parte de la doctrina aquí en el capítulo 17 de este libro de Juan. Muy bien, estoy mencionando la palabra doctrina, que está relacionado con estos puntos que les he explicado, y asimismo también el Señor hace referencia aquí, según vamos a ver el versículo 11 de este capítulo. Dice el versículo 11 de este capítulo 17:
Y estos están en el mundo, mas, y estos, es un poco opaco aquí la visión. El versículo 11 les decía, y ya no estoy en el mundo, mas estos, gracias hermano, están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado otra vez. Guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros somos uno. Estamos guardados, según el apóstol Pedro en su capítulo 1, estamos guardados en Jesucristo. De tal manera que es una doctrina que se relaciona aquí a la seguridad de nuestra salvación. Porque estamos, según el capítulo 10 de este libro también, en las manos del Señor Jesucristo, y estamos en las manos del Padre, y el Señor Jesucristo dijo, de las manos de mi Padre nadie los arrebatará. Somos propiedad del Señor. Vamos un tantito, hermanos, a 1 Corintios. No perdiendo este punto de partida. 1 Corintios, capítulo 6. Escuche lo que dice aquí 1 Corintios, capítulo 6. Dice, hermanos, en el versículo 19 y 20 del capítulo 6. Escuche lo que dice la palabra del Señor. ¿O ignoráis que nuestro cuerpo o vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Imagínense. Entonces pertenecemos, hemos sido comprados con la sangre del Señor Jesucristo. Hemos sido comprados por precio, dice aquí. Y todo esto entonces nos habla de la seguridad de la salvación que tenemos en el Señor Jesucristo. Ahora, así en breve, como les decía, vamos a pasar otra vez a Juan capítulo 17. Capítulo 17 de Juan. Allí en ese capítulo 17 de Juan se encuentra más de 18 veces la palabra mundo. Y no se está refiriendo, fíjese bien, note bien, no se está refiriendo al planeta Tierra, sino se está refiriendo al cosmos, al sistema que el mismo Satanás ha organizado en este mundo. Recuerde que en el capítulo 17 el Señor Jesucristo dijo: ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Ahora, hermanos, que está de moda lo que es la política partidista, ¿cuánto creyente, cuántas mujeres creyentes muchas veces ingresen a la política partidista? No es característica, no es el estilo de conducta de un cristiano que esté interviniendo en la política partidista. ¿Por qué? Porque nosotros, es cierto, estamos en el mundo, pero no practicamos las cosas del mundo. Recuerde que la Biblia dice que nosotros somos peregrinos. La Biblia dice que nosotros somos embajadores de Cristo. La Biblia dice que nosotros somos extranjeros en este mundo. Y no nos toca, hermanos, ingresar en la política partidista. ¿Le gustaría a usted que su casa o su puerta esté pintarrajeado con algún color? ¿O pertenecer usted, hermano y hermana, a un partido político? No es el estilo de conducta de un creyente. Esta situación ha arruinado la vida más
de un creyente en este mundo. Sí, casi o siempre se queda mal cuando nosotros ingresamos a un partido político, porque si yo estoy en un partido político, usted está en otra, yo no estoy conforme con usted, yo estoy peleando con usted, y no es eso el estilo de mi conducta como cristiano. Entonces tengo que estar exento de todo eso. ¿Vamos a ir a votar? Sí, como ciudadanos vamos a ir a votar. Nos compete. Sí, hermanos, vamos a ir a votar si usted puede. Pero menos ingresar a un partido político, porque el carácter de usted, hermano y hermana, no le permite como una hija de Dios o como un hijo de Dios. Entonces, aquí, como dije, se encuentra más de 18 veces la palabra mundo. Ahora, vamos a entrar en algo que ha sido muy común, más que en todas las asambleas, hermanos. Vamos a ver aquí el versículo, en el capítulo 17 estamos de Juan. Dice en el versículo 11: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Vea usted en la Biblia. ¿No los estoy adormeciendo, hermano? Vea en la Biblia la naturaleza de la comunión, la naturaleza de la unidad. La unidad no la inventó un hombre, la unidad la inventó nuestro Señor Jesucristo. Se anticipó. Por eso que en este capítulo se encuentran cosas pasadas, cosas presentes y cosas futuras. Por ejemplo, aquí en este mismo capítulo, el tiempo me está ardeando aquí. Por ejemplo, en este capítulo se encuentra, hermanos, según el versículo, vamos a leer el versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Leemos el versículo 24. Versículo 24. Padre, aquellos que me has dado, otra vez, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Aquí vemos la glorificación del Señor Jesús. Pero note que en el versículo dice: glorifícame tú con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Hay mucho creyente que cree, sí, a través de los años nos hemos dado cuenta, hermanos, hay mucho creyente que cree que cuando el Señor Jesucristo vino en este mundo, perdió sus atributos, dejó sus atributos. No, hermanos, un rotundo no. El Señor Jesucristo no ha dejado sus atributos y jamás dejará. ¿Sabe qué fue lo que pasó? Él fue 100% hombre y 100% Dios. Él tuvo sed, Él tuvo cansancio, Él tuvo tristeza, que son cualidades de una persona. Entonces Él, según la Biblia, tomó cuerpo humano, pero recordemos que Él podía calmar el viento, podía calmar el mar, atributos que solo Dios lo puede hacer. Entonces Él no perdió sus atributos. Su gloria, se despojó de su gloria para humanarse en este mundo y nacer en un triste pesebre allá en Belén de Judea como un ser humano, pero sin pecado, dice la Biblia. Interesantes las doctrinas que vemos aquí. Ahora, así a vuelo de pájaro voy, hermano. Vamos a pasar aquí a un punto de lo que es estamos en la unidad. Les decía que entre nosotros se ha vuelto característico esta palabra. Decimos: yo estoy en comunión, yo voy a entrar en comunión, tenemos comunión con las asambleas,
me cortaron de la comunión, o cuando vamos al partimiento del pan y vamos a la comunión, pero en el seno de la iglesia no se practica la comunión. En la Biblia, en el Antiguo Testamento aparecen solo 2 veces esa palabra comunión. Más se amplía en el Nuevo Testamento. Y miren aquí la naturaleza de la unidad. Nuestro Señor Jesucristo. Y en el otro versículo el Señor dijo, para que el mundo crea, en cuanto a la unidad, para que el mundo crea que tú me enviaste. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Bueno, vamos a ir allí concluyendo. Otro punto aquí, hermanos, es el desafío al evangelismo. Vamos a leer el versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Lo voy a leer otra vez. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿De qué está hablando aquí? Está hablando del evangelismo. Y fíjense, hermanos y hermanas, en la Biblia aparece 112 veces la palabra predicar. Escuche, en la Biblia aparece 112 veces la palabra predicar. Y solo 6 veces se refiere a un discurso formal como estoy ahorita. Tremendo, ¿verdad? Imagínense, el evangelismo personal. Por ejemplo, aquí por el lado de las hermanas, algunas dirán, eso de predicar el evangelio les compete solamente a los hermanos porque ellos suben al púlpito. No, hermanas, a usted también. Pregunto para reflexionar en esta columna de aquí para hasta la calle. Hermanas, ¿alguna vez ha ganado usted un alma para Cristo? Durante el tiempo que usted se convirtió al Señor, ¿ha ganado un alma para Cristo? ¿Usted, hermano? ¿O somos estériles en el Señor? No hemos... Fíjese, enfatizo esto, que no me estoy refiriendo a venirse a parar aquí. Me estoy refiriendo al evangelismo personal. En la Biblia hay un hombre santo, 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 puro, Dios, omnipotente, omnipresente, compasivo. Está en la Biblia ese hombre, maestro del evangelismo personal. ¿Quién es? El Señor Jesucristo. Y si no lees siquiera solamente el capítulo 4 de Juan, el capítulo 1 de Juan, allí hay una sucesión de conversiones. Hermanos, especialmente hermanos predicadores, aquí no se viene a aprender a predicar. Usted debe de aprender a predicar en su casa, pero lo debe aprender a predicar. Pues hablando de la predicación nos encierra todo lo que es la homilética, hermanos. Hasta cómo pararme aquí. Y fíjense, les voy a mostrar algo aquí. Fíjense que yo estuviera predicando así, miren. Hermanos, amigos y amigas, este es el evangelio. Usted si lo va a creer, se va a ir perdido, es condenado. Eso no está bien, hermanos. Le va a romper el tímpano al oyente. Por ejemplo, yo estoy predicando. ¿Se oye, hermano? ¿Se oye, hermana? Hay necesidad de que me voy a retirar un poco aquí del micrófono. Estaba teniendo miedo aquí por los bloques, de repente me voy para allá que padezco un poco de la cabeza. Pero ya el Señor me está ayudando, hermanos. Gracias al Señor. Aquí no se viene a aprender a predicar. Aquí no se viene a sentir la satisfacción de cómo es predicar. Hermanos, me estaba platicando ahí con hermano Lorenzo. Él de a 50 años, yo 48 años de ser creyente y de predicar, pero me está temblando los pantalones. Me tiemblan los pantalones. Y qué bueno, le decía el hermano, porque si no nos tiemblan los pantalones, nos confiamos en nosotros. Ya lo puedo hacer. ¿Quién no va a poder predicar? Ese que está predicando a Polonia, ya lo sé yo todo. Confianza en sí mismo.
Se va a embotar, hermano. Se va a embotar, hermana. Lee la Biblia con cuidado. Lee la Biblia sistemáticamente. Ama la Biblia. Sigue la Biblia. De Dios es el don. Si usted va a leer, si usted va a meditar en la Biblia, va a encontrar en la Biblia el evangelismo personal. Yo quiero hacer algo, hermanos. Por ejemplo, así. ¿Saben por qué estoy hablando ligero? A causa del tiempo. Les voy a proponer un dato aproximado, así tentativamente. Vamos a suponer que bajo esta carpa hay ahorita aquí unas 3,000 personas aproximadamente. Y hoy estamos, ¿qué fecha? 22 de abril. Si a partir de esta fecha, a 22 de abril del año 2024, nos propusiéramos nosotros ganar un alma para Cristo, dentro de un año, ¿cuántas almas ya habían más de lo que estamos aquí? Supongamos 3,000. Porque yo y usted ya hemos ganado un alma, pero sería un trabajo raquítico de ganar solamente un alma para Cristo. Vamos a ver aquí, hermanos, así ligeramente, el libro de Proverbios, capítulo 11. Yo no creo que ustedes no sean hábiles para manejar la Biblia, hermanos. Capítulo 11, versículo 30 dice, el versículo 30 dice, el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Pero no desde el púlpito. Porque cuántas veces, hermanos, muchos se convierten por una emoción o por una inquietud del predicador. El predicador le compete exponer en detalle el evangelio. Vemos lo que pasó ayer en el sermón que estaba disertando hermano Luis. Él lo estaba invitando y ve un varón se rindió al Señor allí. Es que es la palabra del Señor, hermanos, el que hace la obra. Es la palabra del Señor solemne para toda ocasión. Ahora, estamos aquí entonces al evangelismo personal. Ojalá esto necesita un estudio diligente también para que nos preparemos, hermanos, para el evangelismo personal. Lo vemos en el libro de los Hechos mucho, el evangelismo personal. Por ejemplo, la conversión de Saulo se convirtió en un auditorio. ¿Con quién habló Saulo? Con el Señor Jesucristo. Capítulo 9 de Hechos, capítulo 22 de Hechos, capítulo 26 de Hechos. Están ahí los 3 relatos en la conversión de Saulo. No se convirtió en un sermón como este. Se convirtió en la plática del Señor Jesucristo con él. Y esto nos toca a nosotros, hermanos, pero nos toca capacitarnos también. Felipe, en el capítulo 8, cuando vemos allí que dijo el Espíritu Santo, acércate y júntate a ese carro. Y él lo hizo y se acercó. ¿Y saben qué táctica usó Felipe? Apeló al intelecto de ese funcionario. Apeló al intelecto. ¿Por qué? ¿Por qué digo que apeló al intelecto? Porque dijo, ¿entiendes lo que lees? Nosotros debemos acercarnos, hermanos, a una persona. ¿Cómo debemos hablar el evangelismo personal a una persona? Se cuenta de una vez un aparentemente cristiano iba evangelizando y llegó a un hombre que es albañil y le empezó a hablarle del evangelio, de otras cosas. El albañil le dije, quítese allí, señor, no tengo tiempo para atenderle. No, eso le tocaba ayudarle, y en lo que le estaba ayudando tenía que predicar el evangelio. Hay muchos métodos, hermanos, pero aprendamos del maestro de los maestros, que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el punto final, hermanos, yo no quiero que me jalen del saco aquí. El punto final que quiero decirles en breve, hermanos, que surge un caso adverso que es la división. A nosotros nos toca, según la Biblia, no hacer la comunión, sino guardar la comunión. Y para guardar la comunión, según Filipenses capítulo 2, del versículo 1 en adelante, allí en parte nos enseña el Señor qué tenemos que hacer. Humillarnos
estimar a los otros como a superiores a él mismo. Se cuenta, una anécdota, hermanos, les quiero contar, de dos hombres que se encontraron en un puente muy largo y muy angosto. Allá se viene el uno y aquí se viene el otro, pensando de que cómo iban a pasar en el puente. Pero se encontraron allí a medias del puente y uno decía: yo no paso, tampoco yo paso, porque aquí no se puede pasar. Pero a uno se le vino y dijo: yo me voy a tirar en el suelo y tú vas a pasar sobre mí. Así se solventó el problema. Es una muestra de humillación. Tampoco, hermanos, somos esclavos del hombre, pero en nuestro carácter como cristiano debemos de demostrar la humillación. El maestro de los maestros nos dejó enseñado en su bendita palabra. Ahora, con esto termino, hermanos. Es bíblico, pero el tiempo se me terminó. Cuando un creyente, digamos supuesto creyente, porque si usted lee el libro de Judas, por ejemplo, en el versículo 19 dice: estos son los sensuales, los que no tienen al Espíritu. ¿Qué quiere decir la palabra sensual? Quiere decir, o se trata de una persona que siempre se mantiene en su pecado, se mantiene en su naturaleza, no es creyente. Pero fíjese bien que Judas, el apóstol Judas, dice: estos están entre vosotros y comen impúdicamente con ustedes. Tremendo, ¿verdad? Pero gracias al Señor que nos hace la diferencia en su santa y bendita palabra. Ahora, decía que el supuesto creyente que piensa hacer una división tiene un propósito, y un propósito malo. Tan solamente si leyéramos el capítulo 16 de Números, ¿qué competían esos hijos de Coré? El puesto, el primer lugar. Estaban usurpando el puesto de Moisés, ¿sí o no? Estaban usurpando el cuerpo de Moisés. Ahora, Satanás, que fue el autor de la división, en Isaías capítulo 14, Satanás dijo: haré mi estrado o mi lugar junto a Dios y seré igual a Dios. Tenía un propósito. Cuando el corazón se enaltece, yo quiero ser como este, yo quiero ser más. Cuidado con el orgullo, hermanos, cuidado con el orgullo. Y si nosotros, vuelvo a recapitular, y si nosotros no practicamos la comunión, prácticamente, hermanos, estamos en la desobediencia y estamos practicando pecado. Solamente la misericordia de Dios es el que nos tiene aquí. Gracias al Señor. Fui abuelo de pájaro, pero les dejé para no impresión, para que usted en su casa lo estudie con más interés la palabra del Señor. Que esa sea su experiencia.